a todos. Vamos a tener una charla, de alguna manera, de conocimiento científico. Todos los que estáis aquí, todos los silvestristas, yo os quería comentar una cosa que creo que todos os estáis preguntando, ¿no? Tengo que decir que el silvestrismo no está prohibido. El primero, no está prohibido, ¿vale? En segundo lugar, bueno, las capturas están suspendidas desde el año 2018, como todos bien sabéis, ¿no? Y que, bueno, pues estamos esperando a que la Comisión Europea pues haga el estudio científico que determine si aquí alta actividad es viable o no es viable. Y en esa línea estamos haciendo el proyecto de Sefricam, aparte de otros proyectos que estamos también iniciando para ver si realmente la cría en cautividad es viable, es decir, que tiene una viabilidad, un porcentaje de éxito importante. Insisto, nos encontramos ante una moratoria de las capturas, pero no el fin del silvestrismo, ¿no? Nos hemos encontrado con este procedimiento sancionador de una falta absoluta de profesionalidad de los técnicos del antiguo MAPAMA y del actual MITECO, que no han elevado a Europa las instancias adecuadas, pues los estudios científicos que acreditaban que esa cría en cautividad, que ya los tenemos, los hicimos, el Instituto Catalán de Silvestrismo también los tenía, que la cría en cautividad no es viable en un porcentaje de éxito razonable, ¿no? Y además que nuestra actividad siempre ha acogido pequeñas cantidades de animales. Extraemos del medio natural una parte ínfima, es decir, incluso se habla estadísticamente del 0,01% de los animales que mueren cada año por causas naturales y están poniendo en duda nuestra actividad, ¿no? Que además es de las pocas que no se da muerte al animal, sino que se captura, ¿no? Se intenta enseñar al cante. Bueno, en otros silvestristas no tengo nada que contar en este aspecto, pero es verdad que no se matan los animales, no nos comemos los pájaros, y además creo que es evidente que solo extraemos, y solo hemos venido extrayendo, como capturas excepcionales que han sido siempre, una cantidad muy pequeña, de tal manera que se mantengan las poblaciones del medio natural. Bueno, estamos esperando que esas pequeñas extracciones las volvamos a tener. En la Comunidad de Madrid, además, concretamente, se extraían machos solamente, no se extraían hembras, con lo cual difícilmente vamos a poder criar con esos animales. Tenemos que recogerlos del medio natural, como siempre ha sido y como creo que en breve, en unos años, nos está costando mucho, pero lo vamos a hacer. Este estudio que lo vamos a presentar, y ya termino, es un estudio científico, es magnífico, está hecho por un montón de silvestristas de la Comunidad de Madrid, que lo han hecho de una manera altruista. Es un estudio, ya digo, con un esfuerzo tremendo del equipo que va a presentar el mismo, ¿no? Tanto de Pablo López Espí, con todos los apellidos, como de Lorenzo Marazuela Pineda y como Manuel Niella González, que llevan trabajando desde el año 2019, cuando empezamos a hacer el primero. Hemos seguido y esperemos, y gracias a vosotros, por supuesto también gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, que ese proyecto nos lo ha avalado y nos ha dado luces para poderlo llevar a cabo, podamos demostrar ante el MITECO que esa cría en cautividad, por un lado, es muy difícil de obtener, que tenemos que coger los pájaros del medio natural en un porcentaje pequeño, el que nos corresponda, pero que podemos hacerlo y luego con este estudio científico lo vamos a demostrar que las poblaciones no van a sufrir ningún problema por una extracción como la que veníamos haciendo antes del año 2018. Nada más, espero que os guste este acto, porque yo creo que va a ser absolutamente técnico, científico, y vais a aprender muchísimo de cómo se hacen las cosas bien, y cómo podemos demostrar a los cazadores que cuidamos el medio ambiente y mantenemos todas las colonias de animales de las que podemos disfrutar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Me alegra mucho veros aquí, distintas autoridades de la Comunidad de Madrid, miembros de la Federación Madrileña de Caza, presidentes y delegados de silvestrismo que nos esperan en nuestro discurso para atender a las conclusiones de este acto. Desde aquí también los saludamos a todos los asistentes a la sala. Muchas gracias. Venimos aquí hoy a presentar las conclusiones de lo que yo, aunque pueda parecer falsa modestia, diría el mayor proyecto de estudio de fringílidos que se ha llevado a cabo sobre estas especies. Este proyecto de seguimiento de las poblaciones de fringílidos en la Comunidad de Madrid, SEFRICAM, nace en sus orígenes, quizá un poco antes de lo que decía Antonio, aunque empezamos con fuerza en ese 2019, pero sus orígenes son un poquito anteriores en cuanto al planteamiento científico, 2017-2018, y se plantea como un proyecto científico amparado por la Comunidad de Madrid, liderado por la Universidad de Alcalá, y que cuenta como fuerza, como equipo de esfuerzo de trabajo, como voluntarios, fundamentalmente con los miembros del silvestrismo de la Federación Madrileña de Caza. ¿Qué es, por tanto, SEFRICAM? Pues SEFRICAM es un proyecto, por tanto, científico conducente a la obtención de censos y del estado de las poblaciones en relación con sus hábitats. Podemos olvidar que el buen o mal estado de conservación de una especie va a depender de cómo seamos capaces de interpretar o de mantener ese hábitat en el que se desarrolla. Y es también una contribución a esto que se llama hoy en día ciencia ciudadana para la recogida de datos con destino a la investigación. SEFRICAM se ha focalizado en las 11 especies de fringílidos que en algún momento durante el año están en la Comunidad de Madrid. Algunas muy populares, como el jilguero, como el pardillo, otras más puntuales o más estacionales, como pudieran ser el camachuelo o el lugar. Sobre estas 11 especies, que son, repito, los fringílidos que tenemos en la Comunidad de Madrid, hemos hecho un seguimiento exhaustivo, riguroso, metódico y planificado. Es también una obligación legal de las administraciones. No solamente las leyes obligan a los administrados, también obligan a las administraciones. En concreto, la Directiva Aves de la Unión Europea establece que los Estados miembros fomentarán las investigaciones y los trabajos necesarios para la protección, la administración y la explotación de todas las especies contempladas en el artículo 1. Y se prestará especial atención a esto que dice el anexo 5, al censo y a la descripción ecológica de las zonas de especial importancia para las especies migratorias, a la recopilación de datos sobre el nivel de la población de las aves utilizando los resultados del anidado. Esos objetivos de la Directiva Aves que obliga a la Administración los hemos dado satisfacción durante estos 5 años del proyecto SEFRICAM. Los hemos plasmado con los siguientes objetivos científicos: censar las poblaciones y las variaciones plurianuales durante las etapas clave de su ciclo anual, prenupcial, nupcial y posnupcial. Hemos determinado la relación de dependencia entre estas poblaciones y los diferentes hábitats. Hemos calendarizado, cuantificado y localizado los movimientos migratorios posnupciales, invernales y prenupciales de las poblaciones autóctonas y alóctonas. Hemos obtenido a partir de esos datos plurianuales índices de natalidad y de mortalidad adaptados a cada una de las especies y al entorno en el que nos estamos moviendo, que es la Comunidad de Madrid. Y hemos cuantificado también su esperanza media de vida. A partir de ahí, otro objetivo es proponer, como hemos hecho, directrices para la gestión y conservación. Hemos dado en numerosos actos, en documentación, en difusiones varias, a conocer los valores del medio natural y su uso público y sostenible. Y nos hemos dejado de la mano el último de los objetivos, que era formar a los participantes en el proyecto y realizar actividades divulgativas sobre los resultados del mismo. ¿Qué tipo de trabajo hemos tenido? Por un lado, hemos tenido la dirección científica, que ha liderado la Universidad de Alcalá desde el grupo de investigación. Hemos colaborado con profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Murcia, y nos hemos apoyado en el esfuerzo de recogida de datos en los voluntarios de la Federación Madrileña de Caza. Voluntarios que generación tras generación han ido manteniendo un conocimiento valioso, fundamental, importante y riguroso
sobre estas especies de fringílidos y que nosotros hemos moldeado, hemos dado forma para adecuarlo a la metodología científica contrastada y rigurosa que hemos seguido. A todos los voluntarios, empiezo por aquí dando gracias. ¿Cómo hemos organizado el proyecto? En cuanto al espaciado territorial, que es una de las primeras claves a la hora de distribuir este estudio. El estudio de la ornitología se basa en la distribución espacial en cuadrículas de 100 kilómetros cuadrados, de 10 por 10 de lado. Estos mapas de cuadrículas se pueden encontrar, por ejemplo, en la web del Ministerio de Transición Ecológica. Y a partir de esa división de cuadrículas hemos identificado que en Madrid existen 86 de las más de 8.000 que hay en España, 86 que corresponden con una superficie mayoritaria a la Comunidad de Madrid. Ahí tenemos marcadas estas 86 a las que me referí. Y hemos organizado también el trabajo de campo en 3 periodos. Un trabajo fundamentalmente en la época de primavera, prenupcial, destinado a conocer la población que va a proceder a la cría. Un trabajo postnupcial, previo a la invernada, para conocer ese éxito de las tasas de cría tan importantes. Y finalmente la campaña de muestreo de invierno, otoño-invierno, donde incorporamos la población que viene migrante desde fundamentalmente el norte de Europa. Y también hemos hecho, porque hay que poner en relación las especies con el hábitat, una recogida de datos de la climatología, de los biotopos que existen en la Comunidad de Madrid, y hemos identificado las especies vegetales que son fuente de alimentación de estas aves. A partir de ahí también hemos recabado las cantidades de aves avistadas y las especies anilladas. Para el proyecto hemos diseñado una ficha de recogida de datos que son fundamentalmente la ficha de hábitat, donde aparecen las horas de avistamientos, las zonas de biotopos y esas 40 especies vegetales, y también hemos diseñado unas fichas de anillado donde para cada una de las aves que hemos anillado y devuelto al medio natural, pues hemos recogido sus valores biométricos más importantes. Esta información ingente nos ha hecho que, para que todo estuviera organizado, hemos generado una guía para el trabajo de campo, de manera que la metodología fuera estándar para todos los grupos. ¿Cómo es la secuencia temporal de nuestros avistamientos? Bueno, en el global parte de una planificación científica donde el equipo del proyecto asigna a cada uno de los grupos de voluntarios, asigna unas ubicaciones dentro de esas cuadrículas y ellos asisten a esos lugares para recabar los datos anteriores. Una vez que los voluntarios asisten a esos lugares, lo primero que hacen es poner en conocimiento inmediato de su geolocalización. Transmiten por herramientas de mensajería, transmiten su ubicación, esa ubicación se comunica al cuerpo de agentes forestales para que, en caso de que quieran supervisar, acudir presencialmente, comprobar cualquier tipo de labor de los trabajos, puedan estar allí inmediatamente. Y aparte tienen los propios controles in situ que realizamos los miembros del proyecto de seguimiento, los miembros de la dirección del proyecto de seguimiento durante esa labor. De tal manera que conseguimos una gestión en tiempo real y una supervisión de los datos que hacemos también a posteriori. Los voluntarios, que trabajan con una cantidad ingente de datos, transmiten la información a través de una aplicación móvil telemática que es Efrican. Ahí tienen algunas de las imágenes de la versión número 3. Tenemos una aplicación móvil de tal manera que van llenando la base de datos de información y el equipo científico es capaz de recabar de manera ágil, de manera automática, toda esa información en tiempo real. Con ella hemos generado nuestros, por ejemplo, mapas de distribución de los puntos de muestreo del verano del 2022, como el que se ve aquí. Esta cartografía de mapas está disponible en la web, accesible para institutos o cualquier científico que quiera utilizarla en cualquier estudio posterior, y es perfectamente trazable y localizable en todos sus aspectos. En cuanto a las cifras, hay que poner las cifras en contexto antes de seguir hablando. Bueno, pues a lo largo de los años, empezando en invierno de 2018, hemos tenido más de 100 grupos en todas las ocasiones. Eso se ha traducido, dependiendo del tamaño medio de los grupos, entre 600 y 700 voluntarios cada año. Estos voluntarios han hecho 9.000 muestreos. 9.000 muestreos sobre las 86 cuadrículas
que hemos identificado antes según el Ministerio de Transición Ecológica implica una media de 100 puntos de muestreo por cuadrícula, 100 puntos de muestreo en esos 100 kilómetros cuadrados, un punto de muestreo por kilómetro cuadrado. Y por eso decía que es el estudio más exhaustivo que se ha llevado a cabo sobre la Comunidad de Madrid y sobre estas poblaciones. También en sus desplazamientos, los voluntarios han recorrido medio millón de kilómetros. Han dado más de 10 veces la vuelta al mundo por el Ecuador en su tránsito para este estudio de las aves fringílidas en la Comunidad de Madrid. Esas dos cifras, 9.000 muestreos y medio millón de kilómetros, dan una muestra del ingente esfuerzo que ha hecho el grupo de voluntarios. Además de cada ubicación, tomamos imágenes sobre el paisaje, sobre el hábitat, sobre las plantas que son objeto del estudio del proyecto y se han remitido al equipo científico formando una base de datos de más de 3.000 imágenes. Y durante los trabajos de anillamiento hemos llegado a más de 50.000 aves. 50.000 aves anilladas que pondré también en contexto con las cifras de otros organismos. Nuestros avistamientos están distribuidos en el tiempo en esos 3 periodos: prenupcial, postnupcial e invernal, que vemos aquí situados calendarizados en el año. A partir de ahí y de su geolocalización se realizan los trabajos de campo. Como os decía, primero están geolocalizados y sus posiciones siempre están seguidas por el cuerpo de agentes forestales. También hemos tenido, como bien saben algunos de los asistentes aquí, controles adicionales múltiples por policía local, nacional, Seprona, guardas de coto, es decir, que ha sido una actividad muy supervisada y sin ningún tipo de incidente en estos 5 años que llevamos de trabajo. Para mayor visibilidad hemos diseñado una cartelería identificativa de tal manera que nuestros grupos siempre llevan algún tipo de cartel que los identifica como miembros del proyecto, aparte de la documentación acreditativa, obviamente, que siempre van llevando, ¿no? Toman esas imágenes de la zona y realizan un avistamiento utilizando los reclamos desde estos puntos fijos. Es clave esta metodología del avistamiento por reclamos porque en todo estudio que pretende inventariar las poblaciones de cualquier especie intervienen una serie de factores que afectan sobre lo que se llama la detectabilidad, es decir, la capacidad de conocer con fiabilidad lo que allí hay. Estos factores, en todos los estudios científicos publicados, relatan 3 cuestiones fundamentales. La primera es la pericia del observador. Eso es algo que estaba absolutamente superado, dado el conocimiento de las especies que ya tenía el grupo de voluntarios. La segunda era la cuestión de la adaptación del método de observación a la especie en cuestión a observar. Básicamente podemos hablar de métodos de transecto, que consiste en un pequeño paseo por un determinado entorno y durante ese paseo apuntamos, anotamos las aves que vemos o incluso, si es posible, llegar a contar las que hay. Esos son los métodos habituales de transecto, que son más adecuados para especies de gran tamaño porque son visibles en cualquier caso o desde mayor distancia. Luego estarían los avistamientos desde puntos fijos, que ahí están sujetos a la oportunidad de que el ave en cuestión que nosotros queremos avistar se presente en el sitio donde nosotros estamos. Y esta metodología que nosotros hemos utilizado está basada en el avistamiento desde puntos fijos, pero eliminando ese factor de azar, que es la implicación de los reclamos en el método de atracción. Los reclamos consisten en que las aves que están alrededor nuestra, o permiten que las aves que están alrededor nuestra y que de normal no veríamos, atrayéndolas con su canto, vienen a nuestra zona y por tanto permiten el conteo efectivo. Entonces la segunda parte sobre la detectabilidad la mejoran los reclamos, pero hay una tercera parte que tiene que ver con el intervalo de observación. Nosotros hemos fijado el intervalo de observación desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la media de aves observadas en esos 9.000 puntos de trabajo, se da cuenta de que si nosotros hacemos el estudio a partir de la 1 de la tarde, vamos a ver muy poca cantidad de aves y vamos a pensar que la población es pequeña y vamos a llegar a subestimar la realidad que hay. En cambio, si la observación se produce en los intervalos, en el caso del verano, pues entre las 9 y las 10 de la mañana,
o las 8, las 9, las 10 de la mañana, vamos a conseguir detectar la realidad. Y aquí lo que se trata es que los resultados que se producen después sean fieles a la realidad, es decir, nos estén dando una foto cierta de lo que realmente tenemos detrás. Por eso hemos fijado un intervalo mínimo de 3 horas consecutivas para conseguir corregir ese efecto de la deriva temporal que estamos viendo. Por tanto, este avistamiento con reclamos en 3 horas completas y en puntos fijos lo que hace es maximizar la posibilidad de detectar estas especies y finalmente darnos la cifra cierta, sin subestimaciones, de la población real. ¿Qué ventajas hemos tenido ya de todo esto que llevamos en la planificación? Bueno, en primer lugar hemos conseguido una cobertura completa y homogénea del territorio de la Comunidad de Madrid en 3 periodos. Aquí vemos nuestros mapas de calor del año 22, primavera, verano, invierno, donde se observa la cobertura completa del mapa de la comunidad. Si lo ponemos en contraste con los métodos tradicionales, que como son el SACRE y el SACIN, que solamente se refieren a 2 periodos, al periodo primaveral y al periodo invernal más o menos, pues observamos que en el caso primaveral, que es el mapa que se ve arriba a la derecha en verde, sí que hay más o menos, aunque no está completa, una cobertura del territorio de la comunidad, pero en el caso invernal empezamos a ver muchísimos huecos. Eso quiere decir que si no tenemos la cobertura homogénea en nuestro territorio, estaremos subestimando o teniendo que inferir algunas cosas y aumentando el error posible en cuanto a la estimación de poblaciones. Por tanto, nuestra metodología ya está adaptada a las especies y nos permite ese seguimiento de las poblaciones en 3 periodos, a diferencia de en 2, que es lo que se venía haciendo, y con una metodología adaptada. Y también tenemos, dada la cantidad de muestreos, una variación espacial de las poblaciones, porque estos análisis de primavera, verano, invierno nos dan distintas densidades de especies por cuadrículas a lo largo de esos periodos, y por tanto podemos saber en qué zonas hay más abundancia o en qué zonas hay menos abundancia y desde dónde y hacia dónde se desplazan estas especies. Todo eso lo hemos conseguido con la información aportada por los voluntarios y hemos llegado a hacer movimientos quincenales, como este de aquí, en el que desde el mes de septiembre se aprecia cómo van variando en los años diferentes las densidades medias por especie en la Comunidad de Madrid. Hay una zona máxima en torno a finales de octubre, primeros de noviembre, y una zona previa, anterior a la migración y posterior. Y también podemos saber, en función de los años y la diferente climatología, cómo ha afectado a esos movimientos a esas fechas. Luego podría tomarse también este estudio como un biomarcador de posibles cambios climáticos que están reflejando estas áreas. Y lo último que hemos hecho en esta primera parte de la metodología es la valoración de los hábitats y las zonas de influencia, de tal manera que hemos establecido un índice de vegetación que nos permite conocer qué zonas en función del tiempo son más ricas en vegetación, por tanto en alimento, y tienen mayor capacidad de campo para alojar a los cinegéticos. Los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, afectan a la disponibilidad de vegetación y a la disponibilidad de alimentos, y eso, que es algo tan cambiante en nuestra comunidad, queda reflejado de alguna manera en estos mapas de índice de vegetación. En cuanto al anillamiento, y como decía, hemos anillado en el periodo 18-21, en el año 2022, por distintas presiones que recibió la Comunidad de Madrid, pues el trabajo de anillamiento fue suspendido. En el año 18-21 hemos anillado 50.000 aves. Esta información de aquí. Además de esas 50.000 aves, hemos ido recuperando nuestras propias anillas y anillas externas, alcanzando pues aproximadamente unas 400 recuperaciones propias. Si uno analiza el porcentaje de recuperaciones propias con respecto a las aves anilladas que hemos alcanzado nosotros, que va sobre el 1%, y el éxito de recuperación, que es ni de la mitad en otros esquemas tradicionales, vemos cómo este seguimiento intensivo es mucho más exitoso en cuanto a recuperación que lo que puedan tener otros métodos. Pero además de ser exitoso en porcentaje, es exitoso en número, porque nosotros hemos anillado en 2019 12.000 ejemplares, 12.382, y fue uno de los años que menos. Si comparamos la última cifra publicada en Eurin, cuando yo hice esta presentación, la última cifra publicada en Eurin decía que aproximadamente 2.500 ejemplares en números gruesos eran los que se anillaban en toda España.
En toda España 2.500, nosotros 12.000. Luego el éxito del seguimiento por el anillamiento que exige la directiva está mucho más garantizado con este esquema que con el esquema anterior. Y la comparativa de recuperaciones, pues en 2019 tenemos ahí las recuperaciones totales, que son 141 dentro del proyecto SEFRICAM, 60 y alguna aproximadamente en toda España. Y nuestra potencia de anillamiento y potencia de recuperación es infinitamente mayor. Y de ahí sacamos unos datos en detalle que son como pasar de la tecnología de la televisión en blanco y negro a la alta definición 4K. A partir de esos datos de capturas y de anillamiento y de las medidas biométricas que han tomado nuestros voluntarios, también hemos determinado de manera precisa la horquilla de datos biométricos de las poblaciones locales y que nos permiten diferenciarlas de las poblaciones externas. Incluso sobre estos datos que tenemos podríamos aplicar inteligencia artificial para, dado una determinada dimensión medida de un ejemplar, determinar si es local o si es externo, porque podríamos entrenar, por ejemplo, una red neuronal en nuestro grupo de investigación para decidir ese trabajo sobre cualquiera de las especies que, a ojo de un observador experto, como los que hay en esta sala, podría ser fácil, pero a ojo de cualquier persona que no estuviera tan familiarizada, no tendrían esa información y le estamos dando esa ayuda a la comunidad científica. También hemos visto el momento en el que llega la población externa. Tenemos ahí esas curvas de la quincena. Pero por si no hubiera más afán de protagonismo que el de difundir los datos a la comunidad científica, nosotros hemos puesto en abierto, libres para toda la comunidad científica, esa base de datos de 50.000 aves para que cualquiera que recupere una de las anillas del proyecto SEFRICAM conozca exactamente las coordenadas y la fecha del sitio y el día en el que fue anillado, teniendo por tanto también la información de cuánto lapso ha sucedido en tiempo y espacio hasta el punto de recogida. No solo nuestra, sino cualquier científico que estudie las aves en el mundo tiene esta información disponible. No sucede esto tampoco con otros casos, como veremos a continuación. Y a partir de aquí también hemos visto el conocimiento de las zonas de especial importancia y los tiempos de invernada. El primer objetivo era realizar un inventario de las especies. Los inventarios anteriores hemos estimado que mantienen un error en torno al 40% de subestimación de las poblaciones. También hablan de variaciones interanuales mayores del 15 o del 20%. Eso, en mi modesta opinión, creo que está originado en el tipo de muestreo que siguen otros estudios, que no está adaptado al avistamiento y al conteo de estas aves. Aquí vemos cómo han evolucionado las poblaciones estacionales de fringílidos en la Comunidad de Madrid en nuestros 3 periodos bajo estudio. En la época prenupcial, donde nos dicen las parejas que tenemos disponibles para la cría, estamos hablando de 700 y muchos mil ejemplares, más de 800.000 en algunos casos. Con una línea de tendencia creciente, es decir, la población dentro de una estabilidad, porque tampoco la pendiente es muy elevada, pero dentro de una estabilidad es ligeramente creciente en nuestra comunidad en el intervalo estudiado. La población postnupcial, que depende grandemente del éxito de la cría, ha oscilado entre 1.300.000 y 1.500.000 ejemplares, dependiendo de los años. Hemos visto, porque hemos realizado también algunos climogramas de las estaciones de la EMET que nos facilita sus datos públicos, y hemos visto que la influencia de la pluviometría en los meses de abril y marzo es clave en el éxito de la cría. Esto tiene sentido porque las especies vegetales objeto de la alimentación dependen de las lluvias de primavera. No hemos hecho otra cosa que afirmar lo que preveíamos que iba a salir, pero lo hemos hecho con datos rigurosos y con información contrastada. De tal manera que vemos que las variaciones poblacionales no son tan grandes, están sujetas muchas veces al éxito o a la capacidad de campo de alimentación que tienen los diferentes biotopos, y vamos a comparar aquí, para afirmar en la metodología con reclamos, qué sucede cuando nosotros hablamos de especies que estamos avistando con esos reclamos y qué sucede cuando no tenemos reclamos. En la parte superior aquí tenemos la población
de las especies de las que tenemos reclamos, el jilguero, el pardillo y el verderón. Y vemos pequeñas oscilaciones, pequeñas variaciones a lo largo de los años que nos hablan de ese más o menos 5% que puede estar sujeto el margen de error de lo que tenemos como muestreo, como estudio razonable. En cambio, debajo vemos la variación poblacional de dos especies que son muy abundantes en la Comunidad de Madrid, pero que estamos avistando sin reclamos, como son, por un lado, el pinzón común a la izquierda y el verdecillo a la derecha. Se observan esas enormes variaciones del 30 o del 40% que son producto del problema del muestreo sobre puntos fijos o sobre transectos que comentaba antes. Sobre las especies mayoritarias hemos podido afinar hasta esos errores tan pequeñitos, creemos que tenemos los datos más precisos, y sobre las especies de las que no tenemos reclamos, en todo caso estamos infiriendo unos límites de población que tienden a ser estables igual. De las hábitats que hemos hablado antes sobre la capacidad de sustento y de alimentación que tenían para las diferentes especies. Debo decir que los voluntarios han hecho un trabajo ímprobo de reconocimiento de especies vegetales. Se les presuponía, y así lo han demostrado, un conocimiento magnífico de las especies animales, pero en estos procesos de formación que hemos tenido han sido capaces de identificar más de 40 especies vegetales que tenemos en toda la Comunidad de Madrid de interés para los fringílidos. Sobre esas especies han creado una ficha de recogida de datos para obtener ese índice de abundancia, de tal manera que distinguían tres situaciones: ausente, presente o abundante. Y esto es una ventaja que tiene también el índice de vegetación que hemos creado. Al ser una escala muy sencilla de 3 niveles, está mucho menos sujeta a la subjetividad del observador. La subjetividad del observador es la fuente de errores en la toma de datos de campo, y al limitar el rango de las escalas a un esquema de 3 niveles y después al generalizarlo con la gran cantidad de muestreos, obtenemos unos mapas muy fiables del índice de vegetación. Y esto es otro logro que hemos conseguido con los resultados de SEFRICA. De estos hábitats, como ven aquí, pues tenemos nuestro índice con las 3 temporadas, mapas de presencia de especies, y también tenemos los mapas de disponibilidad de alimentos en primavera, verano e invierno. Estos mapas también están igualmente disponibles para descarga del público en general en la web, que facilitaré el QR al final para que puedan verlo. De tal manera que hemos aportado no solamente información sobre las especies objeto del estudio, es decir, las 11 especies de fringílidos, sino su capacidad de supervivencia, su éxito en la cría y sus posibilidades que tienen a lo largo de nuestro territorio. Con eso hemos determinado, por tanto, movimientos locales entre los diferentes periodos, zonas de especial interés y la influencia de la población invernante. Si nos fijamos en este mapa anterior, vemos cómo el río Jarama, el río Henares y la zona sur de Madrid son zonas de especial interés por la gran abundancia de alimento. Y si ahora observamos el mapa con los puntos más calientes, los colores más marrones y más rojos, observamos igualmente ese seguimiento del cauce del Jarama, del cauce del Henares y de la zona sur de Madrid, que correlan perfectamente con las informaciones que hemos obtenido. Estas informaciones podrían ser generales, porque al final se refieren al ámbito de 100 kilómetros cuadrados, pero la hemos particularizado muchísimo gracias a los datos de recuperación de anillas. Una pregunta que siempre nos hacíamos es: ¿cuánto tiempo tarda un ejemplar en atravesar la Comunidad de Madrid en su migración en invierno? ¿O cuánto tiempo permanece con nosotros? ¿Qué distancias recorren en cada día? Evidentemente, con una cantidad de anillas recuperadas como la de los esquemas EURIN, pues me parecía insuficiente para establecer cualquier tipo de resultado. Sin embargo, gracias a esas 400 recuperaciones que nosotros tenemos aquí, podemos afirmar que en un intervalo de 30 días, un ave que haya entrado en la Comunidad de Madrid ha salido de ella. Que la distancia media que recorre aproximadamente cada día entre la distancia que ha pasado en su anillamiento y su recuperación está entre 5 y 10 kilómetros. Y a partir de ahí, esos son los movimientos que hacen generalmente en la búsqueda de alimento. En esas zonas que hemos identificado, es decir, la cuenca del Jarama, la cuenca del Henares y en la zona sur de Madrid. Esto es una información muy de detalle que hemos conseguido gracias a la potencia de recuperación de anillas que hemos tenido en el proyecto. Y también hemos visto
cómo iban variando el número de fringílidos en la Comunidad de Madrid en ese intervalo. Y cómo con los años, y con lo que decía de la influencia de la temperatura, el cambio en la climatología, esos movimientos, esos bioindicadores iban cambiando año a año desde el 18 hasta el 22. Es verdad que debo decir que es una serie corta. Todos los estudios ornitológicos hablan de una serie de 10 años para tener un número de datos suficientemente largo que permita inferir qué es lo que pasa en un espacio plurianual. Pero nos parecía que esta primera mitad, estos primeros 5 años, ya estaban aportando una información suficientemente rica y suficientemente precisa que merecía la pena hacer esta presentación y esta divulgación de los resultados que hasta el momento hemos alcanzado. Aparte de nuestras propias migraciones, hemos hecho una contribución a las migraciones externas. Y aquí me voy a parar un poco para llorar. Uno como científico siempre espera que la ciencia colabore, que se base en la respuesta recíproca entre los distintos investigadores que enriquezca el conocimiento. A la izquierda de esta tabla tenemos las anillas externas al proyecto SEFRICAN y la fecha en la que comunicamos su recuperación al organismo europeo EURIN. A la derecha en la tabla tienen las fechas en las que nos devolvieron la información. No es que quiera decir que hay falta de colaboración, no es que quiera decir que haya cualquier tipo de ausencia de interés en colaborar con según qué grupos, pero desde luego, si la respuesta de un organismo científico ante la petición de colaboración que hace cualquier otra persona es que de 20 y tantas se contestan a 4, habría que revisar algunas cosas en ese sentido. Afortunadamente, nosotros sí que tenemos gran cantidad de recuperaciones y hemos hecho unos pequeños mapas en los que nos muestran estos movimientos casi al detalle de las poblaciones. Cada una de estas flechitas, que apenas se intuyen aquí, representa un movimiento de las aves. Nos podemos ver claramente cómo han venido desde el norte, han recorrido esta cuenca, bordean Madrid por el lado sureste, no por el lado noroeste, fundamentalmente por el lado sureste, y se alojan en la zona sur en ese tiempo de un mes que estábamos hablando, que permanecen aproximadamente con nosotros haciendo parada migratoria. Si uno compara este mapa, esta precisión que nos está dando por dónde se mueven, por dónde no se mueven, con los mapas tradicionales internacionales de las trayectorias, por ejemplo, una recuperación nuestra desde Hidensee en Alemania hasta aquí, nosotros este mapa lo estamos viendo sin definición. Parecería incluso que esta ave, si viniera en línea recta, habría atravesado el Golfo de Vizcaya. Y no es así. Estas aves van haciendo paradas, van haciendo recorridos, hay zonas de especial interés que dice la directiva que debemos vigilar y que sin embargo no conocemos. Ahora sí, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Y por eso decía antes que hemos pasado de la tele en blanco y negro al 4K en alta definición, porque tenemos unos movimientos precisos y destacadísimos a lo largo de nuestra comunidad. Los hemos relacionado incluso con el tiempo, porque hay movimientos que predominan norte-sur, sur-norte, este-oeste, dependiendo de la quincena del año en los que estemos. Hay un movimiento final de vuelta hacia el corredor de Henares, que se produce al final del mes de diciembre, y sin embargo hay un movimiento de llegada al principio de septiembre hacia el sur desde el corredor. Es decir, que hay movimientos locales que no tienen que ser las grandes migraciones, que también son de gran interés y que hemos desvelado con este estudio. A partir de nuestra estadística de capturas, hemos obtenido la salud de las poblaciones. Para establecer la salud de las poblaciones, primero tenemos que saber qué éxito tiene la cría. Se ha generalizado mucho los valores de éxito de la cría para todos los fringílidos. Sin embargo, conociendo las poblaciones y su evolución en los 3 periodos, podemos ver que el éxito de la cría del jilguero llega casi a 3 ejemplares, mientras que el del verderón no pasa de 1,5. Por ejemplo, es decir, es mucho más exitoso en su cría, en la generación de juveniles de primer año, el jilguero común, que el propio verderón. Pero también tiene una tasa de mortalidad mucho mayor.
el 63% de la población va a morir en el primer año de jilgueros y el 39% solo de verderones. A lo mejor la fortaleza de la especie o el menor número hacen que sean mejores supervivientes. No lo sé, ahora podemos tener unos datos para criticarlo. Y también hemos establecido la esperanza de vida, 1,6 años para un jilguero, 2,6 para un verderón, que son los dos extremos que tenemos. Eso también lo hemos contrastado con nuestra línea de tendencia de recuperaciones. ¿Y qué posibilidades tenemos de recuperar un ave transcurrido un determinado tiempo? Si en el año 0 tenemos el 100% de posibilidades, en el año 1 ha decrecido al 30%. En el año 2 a un 10 aproximadamente, en el año 3 se queda en un 2%. No hemos podido decir qué pasa en el año 4, porque como digo, el proyecto en la parte de anillamiento quedó suspendido en el 2022, pero desde luego este final de la cola era interesantísimo, porque de alguna manera nos permitiría decir no el tiempo de vida medio, sino el tiempo de vida máximo, que también es importante. Y lo podríamos haber inferido de esa estadística de recuperaciones. Como digo, es una pena que eso se cortara. Entonces, también nos ha cortado lo que es la proporción juvenil-adulto. No solamente la cantidad de población es importante, pero si la población está envejecida no estará en disposición de criar adecuadamente el año que viene. Y eso solo se puede hacer con las capturas. Si no hay capturas en un año, no sabemos qué ha pasado con esa proporción y no podemos, por tanto, dar esa información que sería muy valiosa y que ha quedado cortada en el año 2022. Bueno, han sido algunas cosas que a veces uno echa a andar un proyecto y se encuentra con imponderables que pasan por la vida. Bueno, nuestra parte de formación específica de los voluntarios ha estado sustentada en los videotutoriales, en las guías del trabajo de campo. También ahora, como divulgación al gran público en el documento gráfico tradicional, pues tenemos los informes del proyecto, las series cartográficas a disposición de todo el mundo. Hemos hecho conferencias, divulgación en redes sociales, actividades en institutos de enseñanza secundaria, poniendo en valor la biodiversidad, poniendo en valor la riqueza de especies de la Comunidad de Madrid. Hemos hecho prácticas con ellos de medida y pesaje de especies, que la verdad que es uno de los momentos más enriquecedores de lo que llevamos de proyecto, de ver los ojos de los niños cuando se les explica y conocen la diferencia entre un jilguero y un pardillo, por ejemplo, y aprenden a manejarlos en la mano y les encanta. Bueno, ahora como ya los chavales están tan puestos en las tecnologías y las redes sociales, cuando aprenden a tenerlos en la mano, lo segundo que hacen es coger el teléfono con la otra y hacerse un selfie, ¿no? Pero bueno, es un momento súper enriquecedor de esta parte del proyecto, que es la divulgación en institutos de enseñanza secundaria. Como os decía, una parte importante también ha sido la base de datos que tenemos alojada en la web del grupo de investigación, ahí consultable, la cartografía. Ahora estamos haciendo, lo que pasa es que no tenemos unas imágenes porque estamos en caliente, estamos haciendo un geoportal de tal manera que, conectándose al grupo de investigación, al geovisor del grupo, se puede seleccionar las capas en las que hemos visto pues, el índice de vegetación, no solo la que yo he puesto aquí, sino alguna más, los puntos de muestreo de los diferentes años. Es decir, una información abierta, completa, transparente, con ánimo de ser riguroso, con ánimo de divulgar toda la información a la mayor cantidad de público posible. Hicimos un vídeo hace un año, 2 años creo que es, porque ya la memoria me falla, con David Cámara. Este vídeo en YouTube lleva ya más de 20.000 visitas, que es, me parece, una cifra muy plausible, ¿no? También participamos en las jornadas de bienestar animal que organizó el Grupo Popular en el Congreso para hablar del silvestrismo y los fringílidos, y creo que hemos hecho esta actividad de difusión de una manera intensa y que sobre todo trata de ser accesible a público de todas las edades, ¿no? El que está más familiarizado con las redes sociales, el que está más familiarizado con los informes tradicionales, todos ellos pueden tener acceso a esta información, ¿no? Y también, como esto al final es ciencia y se basa en el trabajo de mucha gente, pues en este lapso de 5 años hemos tenido resultados académicos que también son muy buenos. Hemos tenido 2 trabajos fin de grado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, calificados los 2 con sobresaliente de 10 puntos, uno propuesto para matrícula de honor incluso, que son estudiantes que han colaborado con nosotros en el desarrollo de las aplicaciones informáticas.
Y también tenemos 2 trabajos fin de grado en la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, que se han pegado con el estudio estadístico, con la validación de los datos, y que han utilizado lo que han aportado los voluntarios para generar su trabajo fin de grado, su fin de estudio en Ingeniería de Montes. Hemos financiado 3 becas de apoyo a la investigación en la Universidad de Alcalá. Ha habido 3 investigadores que han estado trabajando, que han aprendido, que han generado conocimiento gracias a la financiación que hemos recibido, ¿no? Y tenemos en realización una tesis doctoral sobre la metodología para la gestión de poblaciones de fringílidos en el medio natural, que está dando ahora los primeros frutos en forma de publicaciones científicas. Me parece que el resultado académico para estos 5 años y para los tiempos que maneja la ciencia ha sido muy exitoso. Por último, no sé si soy muy pesado, si me estoy alargando demasiado, pero sí que creo que habría que cerrar con estas conclusiones de lo que hemos conseguido y de lo que pretendemos seguir haciendo con SEFRICAM. Primero, hemos conseguido por primera vez la cobertura completa del territorio de la Comunidad de Madrid en 3 periodos. Hemos hecho el seguimiento de la variación temporal y espacial de las poblaciones, con detalles hasta ahora no conocidos. Hemos sido capaces de valorar hábitats y zonas de influencia para las poblaciones. Hemos alcanzado una tasa de recuperaciones de anillas muy superior a la de los esquemas tradicionales, con metodologías coordinadas, actualizadas y adaptadas a las especies bajo estudio. Hemos determinado parámetros biométricos de las poblaciones locales y alóctones. Hemos identificado la importancia de esa migración en los periodos de llegada de las aves. Hemos creado una base de datos pública con los datos de anillamiento obtenidos por el proyecto al alcance de cualquier investigador. Hemos creado ese índice de disponibilidad de vegetación con utilidad no solamente para los fringílidos, sino para estudios del paisaje, para estudios de hábitat, de biotopos, que va mucho más allá en su utilidad de lo que son las propias fringílidas. Hemos creado unas series cartográficas de mapas para su difusión del proyecto y los resultados, y ahora hemos incorporado el geoportal más accesible desde cualquier terminal móvil para toda la población. Tenemos realizadas numerosas actividades de difusión en colegios y en institutos. Se han financiado, se ha promovido y se ha fomentado la investigación a través de trabajos y colaboraciones universitarias con distintos actores del esquema de enseñanza pública de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid. Hay profesores de 4 universidades públicas que han participado, que han colaborado de alguna manera en estos trabajos. Hemos dado, por tanto, lo último, cumplimiento a la obligación de la Comunidad de Madrid en relación con el artículo 10.1 de la directiva que leía antes, del fomento de los trabajos sobre censos y descripción ecológica de las zonas de especial importancia para las especies migratorias en el transcurso de su migración, de su invernada y de su nidificación. Le hemos dado una foto del periodo 18-23. En el tejado de la comunidad está ahora que la foto no se quede parada en este 2023 y se prolongue en adelante para cumplir el objetivo de seguir dando información sobre las necesidades que obliga la directiva a la propia comunidad. Quiero acabar con un agradecimiento sincero a la Consejería, la última vez creo que era de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, porque esto es algo cambiante como el hábitat. Pues quiero dar las gracias a la Consejería, a Paloma Martín, la consejera, y especialmente a Luis del Olmo, que fue director general, que creyó por primera vez en el proyecto SEFRICAM, que apostó por echarlo a andar, a José Ignacio Erce, que siempre ha sido un hombro en el que llorar en los momentos más difíciles, un apoyo, y que me gustaría que les llegara, uno ya está muy próximo, que me gustaría que les llegara este agradecimiento. A todos los voluntarios, un momento especial por el esfuerzo, por el altruismo, por la dedicatoria, por poner en valor el conocimiento tradicional, adaptándolo a las obligaciones, si queréis, al corsé que impone la ciencia, pero haciéndolo siempre con una sonrisa. A Lorenzo y a Manuel, que hacen un trabajo estajanovista, sacando información, extrayendo conclusiones, haciendo el seguimiento de los grupos, y en general a la Federación Madrileña de Caza por el apoyo que ha brindado a este proyecto.
todos ustedes, muchas gracias. Yo quería preguntaros exactamente, Pablo, Manuel, están todos en disposición de contestar aquellas preguntas que a lo mejor os han quedado o nos ha quedado claro la posición. Yo creo que es el momento, nos han recogido muchísima cantidad de cosas que creo que se pueden preguntar, incluso para los que sabemos algo de esto. Vosotros sabéis mucho más, porque sois silvestristas y son los que habéis realizado casi todos este magnífico trabajo, ¿no? Pero bueno, pues si hay algún momento antes de cerrar el acto, si tenéis alguna pregunta, por favor, pues hacerla ahora. Yo me he quedado claro. Me imagino que en el estudio que habéis hecho también habéis observado en la mortandad que hemos hablado de nuestros tejidos, cuál se ha producido en sí por la edad, la vejez y demás, y cuál ha sido producido por agentes externos, es decir, por depredadores. ¿Sabes de quién estoy hablando concretamente? No lo voy a decir, pero creo que es un problema preocupante para nuestros híbridos. Son víctimas propietaria, y luego pues todos los trabajos que se hagan en su beneficio, pues uno se lleva el pequeño berrinche cuando en algunos casos las poblaciones bajan por causas totalmente externas a la naturaleza normal. Pues sí, la verdad es que no me he querido extender en la cuestión del origen de la mortalidad. Hemos puesto las cifras generales, pero sí que en las líneas de gestión estábamos avanzando en algunas cuestiones que por un lado podrían favorecer un mayor número de estas especies, y eso es lo que se pretende. Ha llegado el 2. Buenas tardes, prueba de megafonía del recinto. Muchas gracias. Bueno, los programas en directo tienen estos inconvenientes que dirían los clásicos. Bueno, pues hemos visto, por ejemplo, aparte del gran nivel de predación que tienen por córvidos, eso es una de las cosas que hemos observado en la época de cría, como los córvidos en la zona periurbana, que abundan en gran medida, acaban con los nidos, tienen un nivel de predación muy alto, son presas fáciles. También hemos visto las prácticas agrícolas, la rotulación del lindes, no respetar los tiempos adecuados del barbecho o no gestionar adecuadamente el barbecho como zonas de estacionamiento de estas poblaciones en invierno que nos podrían permitir mejorar su situación. Eso es otra de las cuestiones que hemos visto. Y luego está el tipo de agricultura intensiva, generalmente asociada a tratamientos fitosanitarios, que son otra de las causas que redundan mucho en el decrecimiento de las poblaciones. Ha podido observarse claramente que la influencia de las capturas o lo que hubiera podido haber, que no han existido en este periodo 18-22, es prácticamente ínfima frente a esos tres factores clave que yo acabo de poner encima, ¿no? La predación, córvidos fundamentalmente, la rotulación del lindes y los tratamientos fitosanitarios. En esos tratamientos fitosanitarios también incluiría una responsabilidad de las administraciones, especialmente las locales, que es la poda. La poda incontrolada en primavera es una tragedia para los fringílidos. Entiendo que hay que compaginar de alguna manera el bienestar de la población en cuanto al aseamiento de los jardines, si se quiere, pero podría establecerse algún tipo de periodo en los que hubiera un mayor respeto por esas zonas de jardines en las que gran cantidad de fringílidos abundan. ¿Tenemos en alguna otra comunidad autónoma algo parecido a lo que tenemos aquí, con los que podéis contrastar datos, compartir información, ampliar ese mapa que ya hemos creado aquí, donde vemos el proceso migratorio de las alóctonas, de nuestros dinosaurios? ¿Colaboráis? ¿Existen? ¿Tenemos? Bueno, exactamente un CEFRICAM en otras comunidades autónomas no existe, aunque sí que hay muchísimo interés por parte de silvestristas o federaciones de otros territorios en exportarlo de alguna manera en la comunidad, ¿no?
interés muy grande pues, en la región de Murcia, Andalucía, Ceuta, son regiones que tienen esas ganas, ¿no? Tienen sus dificultades locales, a veces ha debido ser por cambios de gobierno, otras veces pues, por cambios de viento en el Levante, cosas así. Y sí que me gustaría destacar el esfuerzo muy grande del trabajo del profesor Torrebrosa de la Universidad Politécnica de Valencia. El profesor Torrebrosa hace un estudio no de censos, sino de migraciones. Él aprovecha puntos fijos en el Levante para tener un registro día a día, constante, también con voluntarios, para tener información de cuándo y en qué cantidades migran las distintas aves. Tiene muchas más dificultades en cuanto a lo que serían las posibles capturas y anillamientos, pero la verdad es que el trabajo es excepcional. Tuvimos la oportunidad de una conferencia que vino a darnos el año pasado en la Universidad de Alcalá explicando sus estudios y realmente sus resultados sobre la variación temporal que tienen esas migraciones asociadas a la climatología, posible cambio climático como biomarcador, eran impresionantes. Me pareció un estudio que creo que todos los que asistimos a esa charla nos pareció excepcional. Buenas tardes. Yo quería saber si tenemos conocimiento de alguna recuperación fuera de España de nuestras animas. Pues está el número 2. Sí, pero ahora, que estaba parado el número 2. Pues aunque hemos hecho nosotros esa base de datos abierta y cada vez que hemos comunicado un ave a los organismos internacionales a través de EURIN, nos hemos dado a conocer, a identificar, incluso tenemos un formulario de recogida de información. La verdad es que al igual que para las que nosotros hemos recuperado de otros organismos, no hemos tenido respuesta de su origen en la mayoría de los casos, especialmente en los nacionales, y eso es muy doloroso. Especialmente los nacionales se han negado a colaborar o no han querido colaborar o no les ha llegado adecuadamente la información para colaborar. En las internacionales sí que hemos tenido más respuestas, pero no nos han devuelto información de nuestras propias anillas. Las trayectorias internacionales que hemos trazado, tanto de Italia como de Alemania, debo decir que Alemania ha sido los más diligentes en esto, Francia y Reino Unido han sido también colaboradores. Las hemos tenido que hacer a partir de anillas de los esquemas externos, no de los esquemas nuestros.